Hola clase, me llamo Mia y el título de mi proyecto es El efecto del orden de nacimiento en la proficiencia de español y la identidad. Este proyecto es importante porque los objetivos combinan dos áreas de la lengua española, la proficiencia y la identidad como uno resulta. Este proyecto es innovador en cómo pretende combinar estas dos áreas y aprender cómo se afectan mutuamente. Trae una nueva perspectiva en términos de entrevistar a hispanohablantes por sus creencias sobre cómo importante es la competencia de español para una identidad hispana o latina y también por sus experiencias con la proficiencia entre hermanos. Esta investigación ha sido motivada por estudios previos que se han hecho. En particular, la investigación sobre el orden de nacimiento se centró en primer lugar. Por ejemplo, se estudió el lenguaje adquisición de dos niños a medida que crecían para ver sus similitudes y diferencias. Se realizaron otras investigaciones sobre cuáles son las características más definitorias de la identidad de una persona y cómo influye un lenguaje en ese papel. Esta investigación se explora más en la sección de discusión para comparar las investigaciones con los resultados de la entrevista. Estas son las preguntas de investigación. 1. ¿Cuáles son las características definitorias de una identidad hispana y latina y cuáles son los factores que influyen en su fuerza? 2. En tu opinión, ¿hay diferencias en la competencia y en el idioma español entre tú y tus hermanos? 3. ¿Afecta el orden de nacimiento a la capacidad y tendencia de alguien a hablar español? Y 4. ¿Qué tan fuertemente conectado es el idioma español con la identidad hispana y latina? El objetivo de este proyecto es investigar las características definitorias de una identidad hispana y latina y los factores que influyen en la fuerza de esta identidad. También se exploran diferencias en la competencia lingüística entre hermanos. Finalmente, con toda esta información, el proyecto pretende responder a la pregunta de cómo está conectado el idioma español con una identidad hispana y latina. Basado en lo que se descubrió en clase, las predicciones de los resultados de este proyecto son que la orden de nacimiento afectará definitivamente la competencia lingüística. En términos de identidad, se prevé que la competencia en español no será el factor impulsor de la fuerza de la identidad. Sobre la base de lo que se ha aprendido en clase y en otros estudios, se espera que cada persona tenga una experiencia diferente y no habrá solo una respuesta en todas estas preguntas. Son preguntas complicadas y tantos factores de la vida de una persona influirán en la respuesta que tienen para la pregunta. Además de leer investigaciones previas en línea, se llevaron a cabo entrevistas para obtener más información para responder a las preguntas de la investigación. Las entrevistas se realizaron por teléfono y por correo electrónico. En total, se entrevistó a 4 personas. Se entrevistó a un grupo de hermanas y a continuación las otras 2 personas entrevistadas no estaban relacionadas, sino que ambos hablantes de herencia que pudieron proporcionar información sobre la competencia lingüística y la identidad de sí mismos y sus hermanos. En primer lugar, se deseaba que se entrevistara a las hermanas porque realmente aportaría luz a cómo la identidad y la competencia lingüística podían variar dentro de una casa que probablemente tenía muchos otros factores y experiencias similares creciendo. A continuación, los hablantes de herencia tenían perspectivas únicas porque el español se hablaba principalmente en la casa, así que seguramente tenían mucha experiencia con el español. Era deseable ver si a pesar de hablar siempre español en la casa, las hermanas mostraron discrepancias de idioma. Los datos se recogieron en inglés y español y una combinación basada en la preferencia del participante. Estas son las preguntas que se le hicieron a cada participante. Los 2 primeros participantes fueron hermanos de generación 3. Han vivido en Florida toda su vida, pero su madre es un inmigrante de generación 2 de Venezuela. La hermana mayor describió su nivel de competencia en español como más alto que la hermana menor, con la que la hermana menor estuvo de acuerdo. La mayor dijo que su madre le hablaba
mucho en español cuando era muy pequeña, pero no tanto por el momento en que nacieron sus hermanas. Ambas hermanas aprendieron español y inglés con procesos simultáneos de bilingüismo. Con eso dicho, ambas hermanas describieron niveles de identidad latinas similares. A ambos les encanta celebrar las fiestas y la cultura venezolana y hablaron de cosas similares al explicar cómo era parte de su identidad. También piensan que pueden tener estas identidades independientemente de los niveles de dominio español, ya que el hermano menor no es tan completamente en español, sino que todavía se identifica con el término latina. Finalmente, se entrevistó a una chica de la generación 1.5. Sus padres son de Chile y nació allí también hasta que se mudó a los Estados Unidos cuando tenía 8 años. Tiene 3 hermanos más jóvenes y es capaz de ver diferencias entre ella, la mayor, y su hermana menor que nació en los Estados Unidos, en términos de competencia lingüística. Su participante aprendió español al nacer y luego comenzó a aprender inglés en la escuela. Su hermana menor, al contrario, siguió el proceso de bilingüismo simultáneo. La participante piensa que la hermana menor no es tan completamente competente en español en términos de escritura y lectura formal, aunque sin duda puede llegar a hablar dentro de su hogar. Ya que visitan Chile tan a menudo y tienen familia allí, la participante piensa que todos tienen al latino como parte de su identidad por igual. Los aspectos más fuertes de la identidad latina del participante son los de Chile, visitando Chile y conociendo la cultura, cocinando comidas latinas y escuchando música latina. Dicho esto, la participante no cree que se requeriría hablar español para tener una identidad latina porque piensa que si su hermana hablara español, ella seguiría siendo tan latina como ella misma. El cuarto participante es de generación 2, como sus padres son de México de generación 1. La participante también aprendió español primero desde que nació y luego comenzó a aprender inglés en la escuela. Su hermano menor nunca aprendió español tan bien como lo hizo. Sus padres todavía solo les hablan en español, pero los hermanos mismos hablan en inglés. Al crecer, la participante no hablaba mucho español fuera de la casa. Por falta de amigas y compañeras de clase que hablaban español, estaba nervioso de hablarlo. Con ese dicho, hablar español y ser latino es una parte muy grande de su identidad. Hablar español es crucial para identificarla como latina para ella, porque no parece lo que la gente podría esperar que una latina parezca. Cree que tiene esta identidad más fuerte que sus hermanos porque piensan que usted tiene que reconocer español muy bien para ser un verdadero latina, pero la participante no piensa que se requiere saber español para ser un latino o un hispano. Los participantes pudieron reconocer las diferencias en la competencia de sí mismos y de sus hermanas. Todos los participantes fueron iguales en este sentido, ya que todos reconocieron estas diferencias. Los participantes que son más competentes se sienten más cómodos usando el español. Estas conclusiones son consistentes con investigaciones previas realizadas. Algunos estudios han mostrado cómo los padres hablan a los niños mayores solamente en español y luego el niño mayor hablará inglés con los hermanos más pequeños, por lo que reciben menos input y están menos inclinados a aprender español. Además, se han realizado investigaciones previas sobre las implicaciones de los movimientos English Only. Estos movimientos crean un estigma en contra de hablar español, eliminando esencialmente la educación bilingüe de las escuelas. Esto también lleva a una falta de input, porque entonces los niños a menudo solo reciben su input en español en la casa, lo que hace muy difícil adquirir completamente al español de esa manera. Las entrevistas también mostraron que la orden de nacimiento no necesariamente tuvo un impacto en la identidad latina o hispana de los participantes. Sin importar el orden de nacimiento, ser latina era una parte fuerte de su identidad por una variedad de razones. Para que los participantes
ya sea sus propias experiencias en un país hispanohablante o el orgullo por la herencia de sus padres, los llevó a definirse fuertemente con el término latino. Varios de los participantes mencionaron comida y música latina, así como hablar español para ayudarse a sentir conectados con su herencia latina. Finalmente, las entrevistas revelan que hablar español no es un factor definitorio de una identidad latina. Esto es consistente con estudios anteriores que se han hecho. En la investigación, la mayoría de las personas encuestadas no se sienten que hablar español era necesaria para tener una identidad latina, sino que hacían a alguien más latina. Las investigaciones han demostrado que hablar español ciertamente ayuda en la formación y la fuerza de la identidad de una persona, porque hablar español les ayuda a mantenerse conectados con los países de habla hispana, incluso mientras no estén ahí. Esto es similar a cómo una persona puede tener parte de su identidad basada en un deporte, y eso es en gran parte debido al lenguaje deportivo que utilizan. Cuando están hablando en términos de deportes, están pensando en ello y haciendo que sea personal lo que lo conecta con su identidad. Dicho esto, no es el único factor definitorio. Un superficie de fútbol puede no saber ninguna terminología y sin embargo el fútbol es una parte de su identidad debido a su pasión por el deporte. De la misma manera, una persona puede definir su identidad con latino sin tener que hablar español. Esta es una lista de mis referencias. Gracias.